ahí creo que... Bien. Ahí ya inició la grabación. Perfecto. Bien, entonces, en la introducción a la programación tenemos este ejercicio, como decía, y acá hay, diría, 4 puntos, ¿no? 4 consignas dentro del mismo ejercicio. Entonces, quizá lo que pueden ir haciendo es trabajándolo de esa manera. Bueno, primero resolver esta parte, parte 1, después resolver la parte 2, después resolver la parte 3 y finalmente hacer la parte 4. Quizás les lleve un tiempo desarrollarlo y hacerlo, pero está bueno como práctica. Está bueno como práctica. ¿Por qué? Porque a partir de la semana que viene damos inicio a la segunda eje, digamos, de introducción a programación, que es programación orientada a objetos. Entonces, este es como una bisagra entre los dos ejes, ¿bien? Teniendo esto bien trabajado, podemos después, digamos, avanzar con el eje 2. Y con respecto a ejercicios, yo estoy convencido que los había subido. A ver, vamos a ver, intro de la programación, material de eje 1, funciones y parámetros, y acá sí está, sí. Acá dejé estos ejercicios para práctica, son 8 ejercicios, son ejercicios muy cortitos. La idea es inyectar un poquito de aprendizaje en funciones, porque, a ver, es lo que a mí me pasó, no digo que sea en todos los casos lo mismo, pero de todas las estructuras de programación, cuando yo aprendí a programar, la que más me costó fue la de funciones. Me costó hasta asimilarla, hasta que, bueno, el proceso hizo que la práctica, más que nada, lo pudiera asimilar. Entonces, las funciones, muchas veces tratamos de adivinar, copiando, pegando, moviendo de acá, moviendo allá, corriendo, pero en realidad lo importante es razonar lo que estamos haciendo. Así que, bueno, ahí tenemos entonces los ejercicios, y de bucles también creo que había subido más. Acá están, ¿ven? Ejercicios 1, ejercicios 2 de bucles. Así que creo que respondí las 2 preguntas. Así es, profe, gracias. Yo había entendido que el ejercicio integrador que decía iba en la parte de evidencias, porque ahí, digamos, por los nombres me confundí, digamos. Pero está aclarado. Gracias. No hay por qué. De hecho... ¿Hay alguna fecha de evidencia, profe? Disculpe. Sí. Supuestamente... a ver, voy a dejar de compartir. Les voy a confirmar, porque no vi el anuncio. Escribí a la coordinadora porque se había acordado que a partir de este 18 de mayo hasta el martes 23 se iba a habilitar, o sea, de hecho el plan es ese, ¿no? Es habilitar una evidencia de base de datos y otra de introducción a la programación, ¿sí? Que sería un cuestionario de preguntas sobre base de datos y otro sobre introducción a la programación. Se habilitaría este jueves hasta el martes 23. Ustedes tienen posibilidad de, en esos días, ¿sí? Responder a este cuestionario. No es que lo abro el jueves y tengo 122 horas para hacerlo. No, el examen va a ser, bueno, supongamos, 40 minutos en el día en que ustedes se habiliten a rendirlo, ¿sí? Puede ser el mismo 18 o puede ser, supongamos, el 23. No importa el día, ¿ok? Es uno de base de datos y uno de introducción de la programación. De los temas ¿Sería lo que es eje 1? De los temas que se vieron hasta la semana pasada. Es decir, en introducción a la programación sería bucles. Funciones no entra en esta instancia. Porque en realidad es el tema de esta semana y no podemos evaluar algo que estamos dando en la misma semana. ¿Ok? Entonces, hasta bucles. ¿Y de base de datos, profe, sabe hasta dónde entra? Y de base de datos, sí, ya,
porque lo comenté en la comisión del jueves. Déjenme ver. Base de datos. Nosotros estamos transitando ahora la semana 7. A ver, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, esta es la semana 7, o sea, hasta la semana 6, que sería, ya les digo, según la hoja de ruta. Perdón, Jere, buen día. Martín. Estoy acá, se me traba un poco. No sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, te Bueno, estoy escuchando bien. va a ser diagrama de relación. Se te escuchó cortado, perdón, Martín. Que base de datos es hasta la semana 6, que es diagrama de relación. Bien, claro, exactamente. O sea, perfecto. El diagrama de entidad relación, que es el contenido hasta semana 6, chicos. Como dice el profe Martín. ¿Sí? Esos son los contenidos para terminar de repasar. Digamos, si hemos venido al día, digamos, con... ¿cómo es? Con los materiales, los ejercicios, las prácticas, no debería haber ninguna complicación al respecto. ¿Mm? Disculpe, profe, ¿cuándo sería esto? Del 18 al 23. ¿Y de ética va a haber algo? Creo que ética ya... Ah, está el profe, perdón, estaba el profe acá. Creo que de ética ya tuvieron una instancia, una participación en el foro, algo así, entiendo. Tuvimos una entrega de trabajo. Claro. Sí, una entrega de trabajo es una de las primeras evidencias. La segunda evidencia de ética va a estar dentro del proyecto. Y no hay más de ética, digamos, por lo pronto. Claro. Ok. Sí, sería para esta semana, entonces solamente intro a la programación y base de datos. En programación, profe, instancia, va a ser múltiple choice, pero con ejercicios. Ejercicios, los resultados pueden ser este y este. Sí, siempre suele haber de todo un poco. Puede haber, obviamente, cuestiones teóricas va a haber, ¿no? Como alguna... O sea, hemos visto variables, operadores, listas, tuplas, condicionales y bucles. Esos serían los temas. ¿Qué puede llegar a haber? Y sí, algún ejercicio o alguna pregunta que diga, bueno, de acuerdo al siguiente código, no sé, supongamos indicar, estoy imaginando nomás, ¿no? Es que lo que yo haría, indicar dónde hay un error de código. O de acuerdo al siguiente, digamos, algoritmo, indicar qué es lo que está haciendo ese algoritmo. Y tienen, no sé, está sumando 3 números, está elevando la potencia a un número ingresado por el usuario y después lo eleva al cubo, ¿no? O sea, es una interpretación de ustedes con respecto a lo que están viendo que está haciendo el algoritmo, ¿no? O al revés, decir, bueno, en cuál de las siguientes respuestas, de cuál de los siguientes algoritmos está sumando 2 números. Entonces tendrán las opciones con los algoritmos todos diferentes y ustedes tendrán que decir cuál es el que corresponde a la pregunta. ¿Mm? O sea que la práctica es fundamental, que sea lo que venimos diciendo desde el principio, ¿no? Práctica, la práctica, la práctica, la práctica. ¿Mm? Bueno. Tengo a Luciano con la mano levantada. Hace rato, creo. ¿Cómo va, profe? Buenas tardes. Le hago una consulta, porque al final la otra vuelta pregunté el tema en qué momento se aplicaban o qué eran funciones y el video las mostraba cómo crearlas, las funciones, ¿no? Para qué las aplicábamos. Sí. Y bueno, iba como adelantado a la semana. Ahora le hago de vuelta la misma pregunta. Ok. ¿Para qué sirve? Bien. A ver, entonces, ¿cuál sería la pregunta? Es sobre funciones. Sí, ¿en qué momento se aplican y para qué servirían las funciones Okay. y, bueno, y los parámetros? Bueno, bien. Vamos a compartir pantalla.
Tan, tan, ta, tarán. Bien. Profe, ¿me escucha? Sí. Después ¿Quién le puedo hacer habla? una pregunta. Es sobre equivalencia. Y mucho no te vamos a poder ayudar acá. ¿Cuál sería la pregunta? Me acaban de llegar un mail de coordinación de desarrollo, porque yo hice innovaciones y tengo aprobado base de datos y tengo aprobado programación. Y el Sí. proyecto integrador también. Pero no tengo aprobado, porque no cursamos el año pasado, no tuvimos ética. Pero me dicen de coordinación que yo no debería cursar ninguna de estas dos materias que tengo aprobadas y que tengo que pedir que me pongan la nota. Y en ese Pero caso, ¿cómo haría, ya que está Yamil, cómo haría para hacer el trabajo integrador de ética? Complicado, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mirá, yo desconozco cómo es el proceso, vos tenés que estar inscrito y hacer las actividades que están fijadas de ética. Esa sería la cuestión. Para que, bueno, si las tenés listas, supuestamente van a ser así. Igualmente la parte del proyecto integrador tenés que hacerla igual. La parte de ética hay que hacerla igual. Sí, la ética hago completo, o sea, todo lo que se viene haciendo. Pero tengo la duda con respecto a las materias también de programación. Disculpe, es que la nota te la tienen que dar por equivalencia, automáticamente. sí, yo Profe, para eso disculpe. que vayan... Perdón, para no ocupar tiempo de ese tema que es una cuestión administrativa, que lo puedan canalizar directamente de nuevo con la coordinadora, ¿sí? Vuelvan a escribir en todo caso y consultar cómo es el proceso y que ellos te expliquen cómo es el proceso para la validación de ética, o sea, la equivalencia de las que mencionas y cómo tendrías que hacer para validar o cursar y aprobar ética. Digamos, porque nosotros, digamos, no vamos a poder, digamos, acá resolverlo porque no está dentro, si pudiéramos, obviamente lo hacemos, pero no tenemos facultad para determinarlo. Bien, gracias, profe. No, me pone en duda también el mail porque me dice que, en su caso, al último me dice, no debería cursar. Mi recomendación, consulte, pero si le estoy consultando a coordinación, no sé a quién más consultarle, por eso te preguntaba. ¿Entendés? Secretaría de Estudiantes. A mí me pasaron de preceptoría, coordinación a Secretaría del Estudiante. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, vamos acá con el tema de las funciones. Bien. El tema de las funciones, a ver, podríamos definirlo de alguna manera, si lo quisiéramos, a mí me gusta ejemplificarlo de la siguiente manera, ¿no? Las funciones, para que se entienda en qué caso la usarían, es funciones. Para mí las funciones son, a ver, hablemos de la música. Son como los estribillos. En una canción, las funciones son como los estribillos, perdón, las funciones en programación para mí son como los estribillos en las canciones. ¿Qué significa? ¿Qué particularidad tienen los estribillos en una canción? Se repiten y son principales. La melodía es pegajosa. Exacto. Tiene una característica que en la canción se puede repetir 2 veces, 3, 4, depende de cuán pegadiza sea y cuán repetitiva sea la canción, ¿no? Además te da la posibilidad de no tener que estar escribiendo de vuelta todo el estribillo, incapaz, si no pones solamente estribillo, te acortas, digamos, las cosas. Claro, exactamente, exactamente eso donde yo apuntaba, porque nosotros podemos tener una canción, ¿no? Y luego tener, en lugar de estar, digamos, vamos a decir que estas son
las estrofas y después tenemos el estribillo que lo cantamos así. ¿Ven? Es decir, yo estoy... Ups. Ajá, perdón. No, quería subir porque está muy abajo esto. Ahí está. Bien, entonces cuando yo estoy cantando, canto no sé, la primera estrofa, que es esta, y después voy al estribillo, ¿sí? Cuando voy y busco, en algún lado está el estribillo, supongamos que está acá escrito, ¿no? Estribillo, ¿bien? Canto la segunda, cuando llego otra vez y encuentro estribillo, no voy a redactar todo el texto del estribillo, sino que directamente me voy hasta donde está la letra, como decía el compañero, y lo canto. Y si vuelve a aparecer estribillo, ¿qué hago? Voy a donde está el texto del estribillo y canto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no sea tan repetitivo el texto del estribillo. Con hacer referencia, sé que estoy hablando, ¿sí?, del texto que está redactado como estribillo. Las funciones siguen la misma lógica, ¿sí? Son fracciones de código que se repiten a lo largo del programa o del algoritmo. Entonces, cada vez que lo necesite utilizar, llamo a esa función por su nombre. Entonces, supongamos, tengo una función que calcula interés. ¿Sí? Calcula interés. Esa es mi función, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy haciendo un algoritmo que calcula la financiación con tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, si obviamente que en Argentina, si estoy calculando una financiación con tarjeta de crédito, seguramente va a tener intereses, por lo cual desde este módulo de cálculo de financiación, llamo a la función calcula intereses. Quizás otro usuario que está usando el programa, o sea, mi programa o mi algoritmo, está otorga créditos personales. ¿Sí? Entonces, si está otorgando créditos personales, seguramente tiene que calcular también los intereses para ese crédito. Entonces, ¿qué hace? Llama a la función calcular intereses. Y supongamos que después hay otro, no sé, otro módulo que, no sé, créditos prendarios. Entonces, al estar dando un crédito prendario y calcular los intereses, va a llamar a la función calcular intereses. ¿Bien? Entonces, en lugar de hacer 3 veces el cálculo de intereses, lo hago una sola vez y cada vez que lo necesite, recurro a ese pedazo o a esa fracción de código cada vez que necesite hacerlo y usarlo. En lugar de repetirlo 3 veces para cada módulo, ¿para qué repetir código si lo puedo tener en un solo lugar y acceder a él cuando lo necesite? ¿Bien? Ese es un poco, en forma resumida, la comparación y el uso de una función. Quiero saber si hay dudas hasta acá. Vemos un ejemplo, por supuesto, para que no quede así en el aire. Luciano. Sí, profe. Otra consulta, ¿a qué se refiere también con parámetros? Ok, bien. Vamos a hablar de eso también ahora, de los parámetros. Bien. ¿Parámetros qué significan? Esta función lo que hace... Esperen que voy a... Vamos a hacer una cosa. Ahí está, porque si no... Bien. Hablemos del concepto y después vamos a la práctica. Volvamos de nuevo. El empleado está vendiéndole a un cliente un producto y le está financiando tarjeta de crédito. ¿Bien? Entonces, va a llamar al módulo a la función calcular intereses, ¿sí? Y le va a pasar un porcentaje de financiación. Pero no todos tienen el mismo porcentaje de financiación. Vamos a dar un ejemplo. Capaz que la tarjeta de crédito tiene una financiación, no sé, anual del 70%. Los créditos personales del, no sé, del 100%. Y los prendarios, capaz que del 90%. ¿Bien? Entonces, todos tienen porcentajes diferentes. Pero esta función me calcula intereses de acuerdo a un valor de intereses. Entonces, si esta función calculara los intereses con la misma tasa, en realidad no me sirve utilizar
los 3 módulos llamando a la misma función. Entonces, cuando voy a utilizar financiación con tarjeta de crédito, paso un valor, que en este caso es 70, y el 70 viaja a la función para hacer el cálculo internamente. Cuando estoy otorgando créditos personales, este 100 viaja a la función para calcular con el 100%. Y si tengo créditos prendarios, este 90 es el que viaja, yo le digo viaja, perdón, no sé si se entiende la expresión. Bueno, yo lo voy a decir así. Se va a la función para que lo que haga acá dentro de la función de cálculo sea con estos valores. Estos valores, el 70, el 100 y el 90, se los conoce como parámetros, ¿sí? Son una especie de variable o valor que yo le doy, ¿sí? Dentro de la función, la defino dentro de la función, para que calcule de acuerdo a ese valor. Acá va a calcular con 70, acá va a calcular con 100 y acá con 90. ¿Bien? Ese es un ejemplo de por qué usaría parámetro. Si quieren, lo vemos con un ejemplo. Lo vemos con un ejemplo ahora. Si quieren, ya que usé este ejemplo, podemos armar un ejemplo con esto, de cómo sería en la práctica. Sí, estaría bueno, profe, porque en la parte donde dijo que lo armaba, se le daba los valores en la función, ahí como que se me colgó el cerebro. Bueno, a ver, vamos por parte, vamos a analizar esto. Profe, entonces el estribillo no es igual, es parecido en este caso, pero no igual. Es igual. ¿En qué te referís con que no es igual o parecido? Y si yo tengo que poner el matiz en la función de 70, de 100 o de 90, no va a ser la función igual, va a ser parecida. Ahora lo vemos. Vas a ver que te vas a dar cuenta que sí, pero lo vemos con un ejemplo para que se vea visualmente cómo es. ¿Seba? Mira. Ok. Bueno, ¿cómo son las funciones en Python? Esperen que voy a hacer zoom. Ahí. Palabra reservada def, ¿sí? Vamos a poner calcular intereses, ¿sí? Función, palabra reservada, nombre y luego paréntesis. 2 puntos y ya con eso ya acabo de crear una función en Python. O un estribillo. Una función. Bien, dijimos que esta función tiene que calcular intereses, ¿no? Entonces, interés es igual a, no sé, el monto, ¿no? Supongamos, vamos a suponer. Vamos a hacerlo bien cavernícola y después lo mejoramos, ¿no? Perdón. 100.000 por el porcentaje, supongamos que sería 70%, ¿sí? Dividido 100. ¿Sí? Ese sería el interés. Matemáticamente. ¿Ok? Entonces, si hago print, ¿qué voy a hacer? No sé, el interés es 2 puntos, interés. Bien, ya tengo la función creada. Si hay algo, esto está, asumo de que no hay que explicarlo, pero si alguien tiene dudas, lo puede preguntar, no hay ningún problema. Bien, salgo de la función. ¿Cómo salgo de la función? Salgo de la tabulación, de la sangría. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hago para que se ejecute? Si yo, miren, ejecuto esto, no debería pasar absolutamente nada. Tucu. Bueno, ahí se está cargando. Tengo que llamar a la función. Bien, ahí no hizo nada, ¿sí? Y hasta ahí no me dio un error, así que estaríamos ok. Como decía acá, no sé quién fue, nosotros lo que necesitamos ahora es llamar a una función por su nombre, ¿no? Es como que yo quiera hablar con alguno de ustedes de los 73 que están acá y yo diga, decime cuándo es la fecha de tu cumpleaños. Y los 73 me van a quedar mirando y me van a preguntar, pero a mí me estás preguntando. Entonces tengo que ser más específico, ¿no?
Entonces diría, Fernando Barleta, decime cuál es tu fecha de cumpleaños. Entonces él me va a responder, porque lo llamé a él, ¿sí? Lo acabo de invocar en esta clase, ¿no? No hace falta que digas la fecha de cumpleaños, así no. Por ahí algunos se sienten medio tocados con la fecha de nacimiento. A ver si te iba a regalar. Entonces, lo que quiero decir es, yo tengo que invocar a la persona a la cual le quiero preguntar cuándo es su fecha de cumpleaños. Entonces, cuando quiero llamar a una función, porque puedo tener un montón de funciones. Chicos, acá tengo una sola, pero puedo tener, no sé, 30 funciones dentro de mi algoritmo. Entonces yo la tengo que llamar directamente con el nombre. Calcular intereses. Ahí está. ¿Sí? Acá está. La va a buscar. Ahora lo vamos a explicar. Voy a ejecutar. ¿Ven? Entonces me dice que el interés es 70.000. Y estaría bien. Hasta ahí estaría bien. ¿Ok? Entonces, aclaremos algunas cosas importantes con respecto a estas funciones. Este concepto les va a servir para todos los lenguajes de programación. Bien. Python lee desde arriba hacia abajo. Python lee desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Cuando encuentra un def, lo único que hace Python es decir, che, acá hay una función, un tilde, listo, acá hay una función, pero no ejecuta nada de lo que está adentro. Solamente lo identifica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la primera línea que se ejecuta es esta, la de calcular intereses. Entonces, ¿qué hace Python? Dice, che, acá hay una función. Entonces, búscame una función que se llame calcular intereses. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir hacia arriba a buscar una función que tenga este nombre y la encuentra. Acá está. Y ahí, Python empieza a ejecutar lo que está adentro. Entonces, hace esta línea, después esta y termina. Cuando termina, ¿qué hace? Regresa a la siguiente línea, acá. Pero ya no hay nada, se terminó el programa. O sea que hasta ahí va a ser. O sea, va y vuelve. ¿Sí? Va y vuelve. Actúa tipo un repetir, ¿no? ¿Cómo? O sea, actúa tipo un repetir. Claro, ¿cómo sería el repetir? A ver, yo lo que tendría que hacer es poner acá, miren, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Se ejecuta todo el mismo. ¿Sí? Acá. ¿Qué hizo el programa acá? Lo que explicaba recién. Identificó la función, listo. No hay problema. Acá. Calcular intereses. ¿Qué hace? Va, busca la función. Ejecuta lo que está acá adentro. Que hace un print y muestra los intereses. Cuando termina, regresa a la siguiente línea. Encuentra, otra vez la función calcular intereses. Va, tuki. Vuelve a ejecutar lo que está adentro. Regresa a la siguiente línea. Encuentra, calcular intereses. Va de nuevo a ejecutar. Cuando termina, regresa a la siguiente línea, fin del programa. Es un ida y vuelta, va y busca, va y busca. Entonces, siempre va a ir a buscar, chicos, hacia arriba. Si hago esto, acá, miren, de acá me lo marca con un error. Si lo ejecuto, ¿qué pasó acá? Claro, dice que no está definido. Que no está definido, acá. ¿Ven? Calcular intereses, ¿sí? No está definido, como que no existe. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es ejecutar esto e ir a buscar la función, pero no la encuentra. Bien, entonces siempre es recomendable que las funciones estén en la parte superior de nuestros algoritmos. Total, no importa dónde esté arriba, total la va a ir a buscar, no importa el orden, la va a ir a buscar. Así que no pierdan cuidado ahí. Bien, ahora, acá todo bonito. ¿Sí? Esto podríamos hacer lo siguiente. Interés
tarjeta de crédito es igual a esto, o sea, a la función. Entonces, ¿sí? Entonces, acá le voy a empezar a hacer un pequeño cambio. Pero antes de hacer este cambio, para no confundirlos. Bien, acá estamos a calcular intereses. Bien, este interés que calcula, ¿sí? ¿Sobre qué porcentaje lo hace? El 70%. El 70%, lo que explicamos acá. ¿Sí? Solamente me sirve para calcular la financiación con tarjeta de crédito. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Puedo usar un parámetro. ¿Sí? Un parámetro. Que diga, no sé, el nombre puede ser cualquiera. Le voy a poner TC. ¿Dónde lo defino? Acá, en la función. ¿Sí? De tarjeta de crédito, de yo para acordarme. ¿Sí? Entonces, esta función la acabo de crear con un parámetro. La acabo de crear con un parámetro. ¿Qué significa? Que cuando yo llame a la función, si yo la ejecuto acá, me va a dar un error. ¿Pero por qué me da un error ahora? Porque me está pidiendo, ¿ven? Requiere El parámetro. un argumento. Entonces la función, al ser llamada, está esperando que yo le pase un valor. No importa qué valor, pero está esperando un valor. Entonces yo acá le puedo poner 70. ¿Mm? Este 70 va a viajar con la... Ahora lo voy a ejemplificar para que se entienda el concepto de viajar. Este 70 viaja con la función y este 70 se almacena por defecto en este parámetro. O sea, TC ahora vale 70. Entonces, acá, en lugar de usar 70, puedo usar el parámetro. Vamos a ejecutar. ¿Ven? El interés es 70.000. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar el concepto acá. Porque acá ya se empieza... Ahí. Bien. Primero Python dice, che, acá hay una función, listo. Primero que se ejecuta es lo que está acá. ¿Sí? Calcular intereses. Entonces, esta función va a ir hacia arriba a buscar, calcular intereses. La encuentra. Y este 70, por defecto, se almacena ahí. Entonces, ahora TC vale 70. ¿Y qué hice con TC? La usé como una variable acá. Entonces multiplico los 100.000 por los 70 que contiene TC y lo divido por 100. Y muestro el interés. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué puede pasar? Que yo haga esto. Dijimos que el otro vale 100 y el otro 90%. Voy a ejecutar. ¿Ven? Uno me calcula el interés que es 70.000, el otro que el interés es 100.000 y el otro que el interés es 90.000. Entonces, fíjense en que esta estructura no cambió nunca. O sea, mi función no cambia. Mi función no cambió. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió el valor del parámetro. ¿Sí? Cambió el valor del parámetro, pero no me cambió la estructura de la función. Entonces ahí es cuando digo que, en este caso, el estribillo no cambia. Canto siempre el mismo estribillo. Eso es lo bueno de las funciones. Y los parámetros, sobre todo. ¿Ok? Bueno, me gustaría... no me gusta esta función así como está, así que lo vamos a mejorar con algunos conceptos nuevos de funciones que seguramente ustedes ya lo vieron. Pero antes de avanzar, me gustaría responder, porque ya tengo 4 manos levantadas. Vamos a ir con Lautaro. No, hola, profe. Capaz que me estoy adelantando y no, la verdad no vi el video de funciones todavía porque estaba con ciclo.
Pero quería saber si en Python también tenés en funciones pasar los valores por referencia o por parámetro. Que me acuerdo que en C# sí hay una diferencia en cómo pasar los valores y en eso que decía recién en cómo viajan. Eso es. Sí, sí. Ahora lo vamos a ver un poquito, no sé si te referís un poco a eso. No conozco mucho C#, la verdad que nunca toqué C#, pero podemos ver ahora una función con varios parámetros, no solamente con uno, y cómo viaja uno con el otro. O sea, cómo viajan los distintos parámetros dentro de la función. ¿Sí? Ahora justamente íbamos a ir a ese ejemplo. Bueno. Así que ahora contesto la pregunta. Vamos. Bien. Dijimos que esta función calcula intereses con un porcentaje, pero ¿qué tiene esto? Siempre me calcula sobre 100.000, pero si viene un cliente y me dice, che, yo quiero 200.000 pesos de crédito o necesito comprar un producto que sale 150.000 pesos, y la verdad que esta función no sirve para nada. O sea, la voy a usar solamente cuando alguien quiera sacar un crédito de 100.000 o comprar un producto de 100.000. La verdad que es medio absurdo. Bien. Entonces, ¿qué podría hacer? Que este valor también, ¿sí?, se modifique cada vez que se ejecute la función. Entonces ahí yo podría crear otro parámetro que se llame monto. Acá le vamos a cambiar el nombre porque TC era de tarjeta de crédito. Entonces vamos a ponerle de interés. Así queda más. Entonces le vamos a reemplazar acá interés. Y esta variable, vamos a cambiarle el nombre para que no se confunda, le vamos a poner total intereses. Ahí está, así no nos confundimos. Bien. Entonces, ahora, esta función, si yo la ejecuto, me debería dar error de vuelta. ¿Por qué me da error? ¿Ven? Porque no definió el monto. Claro. No tengo pasado el argumento de monto. Es decir, tengo el 70 que va a ir a intereses, pero no tengo el monto. Entonces acá simplemente vamos a ponerle 152.000. Al del crédito, no, acá el crédito me quiero comprar una moto. 641.000 pesos. ¿Sí? Y el crédito prebendario, no, acá ya necesito, no sé, 3.450.000. Ahí. ¿Sí? Bien. Bueno. En realidad, estoy calculando solamente porcentajes acá. Después vamos a ver bien el tema de intereses, pero bueno, no es el ejemplo, no es la idea de dar una clase de matemática ni de contabilidad. Profe, ¿dónde está el 100.000? ¿No iría escrito monto? ¿Acá? Sí. Bien. Entonces, acá ya no es 100.000. Porque si yo ejecuto esto, me va a seguir mostrando los 70.000, los 100.000 y los 90.000. Precisamente, ¿por qué? Porque estoy usando estos 100.000. ¿Qué tendría que hacer? Ya dejar de usar esos 100.000. Y usar monto. Entonces, este parámetro lo utilizo acá y voy a ejecutar, por lo cual ahora ven, me dan otros valores, de acuerdo a los porcentajes que voy a tener esta cantidad de interés anual, interés anual, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo viajan los datos? ¿Cómo viajan los datos en este ejemplo? Por defecto, y así vemos si esto resuelve la pregunta del compañero. Por defecto, en los parámetros, ¿sí?,
se asignan de forma automática. El primer valor que estoy pasando se almacena en el primer parámetro. Y el segundo parámetro, el valor se almacena en el segundo. ¿Mm? Por defecto. Esa es una asignación por defecto. ¿Ok? Para este ejemplo simple y sencillo. ¿Ok? Bien. Estos parámetros que yo puedo pasar pueden ser cualquier cosa, chicos. Pueden ser numéricos, pueden ser cadenas de texto, pueden ser booleanos, pueden ser listas, pueden ser tuplas, lo que haga falta. ¿Puede ser una variable, profe? Claro, una variable, supongamos. Vamos a poner acá. Una variable que se llame, no sé, dinero, y yo ponga un input, ingrese, monto a financiar. Bueno, acá lo tendría que convertir en un float. Y este dinero lo reemplazo por este. Lo ingreso y acá ya lo voy mejorando el programa. ¿Sí? Ya lo voy mejorando. ¿Cuánto es incluso también podría hacer lo mismo con el interés. Variable interés. Acá. Lo mismo. Ingrese porcentaje de interés. ¿Y qué es lo que haría? Lo asigno acá. Uy, me comí una ahí. Ahí está. Entonces, interpretación un poco de esto para entenderlo. Perdón que sea ahí medio reiterativo con algunos conceptos, pero... Bien. ¿Cuál es la primera línea que se va a ejecutar? Esta. Después se ejecuta esta, me pide los dos datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dinero, ¿sí? Lo estoy pasando acá, y el interés lo estoy pasando acá, al llamado a la función. Entonces, interés se va a almacenar en el parámetro interés, da la casualidad que conserva el mismo nombre, y dinero se almacena en monto. Entonces acá estamos viendo que yo por parámetro puedo pasar una variable. Puedo pasar una variable. Bien, ahora vamos a ver una cosita más antes de pasar a otras preguntas que tiene que ver un poco con, esperen que esto así no se hace tanto lío con tantas cosas. Vamos a lo básico y después pasamos a... Bien. ¿Qué es lo que sucede? Esto generalmente funciona y no hay ningún problema, ¿ok? Sin embargo, las funciones, existe el concepto de que retorne y devuelva un valor que yo necesito de esa función. Y vamos a ver el ejemplo. Voy a dejar este así como está y voy a copiar el mismo abajo para que nos quede la comparación de ambos. Bien, este lo voy a bajar ahí. Bien. Entonces, este print, ¿sí? No lo voy a efectuar dentro de la función. Lo voy a dejar por acá abajo, ¿sí? Sino que lo que yo único que quiero es que esta función me calcule el porcentaje o el interés. Entonces, entra una palabra reservada en el lenguaje que se llama return, o sea, retorname, ¿sí? ¿Y qué quiero retornar? ¿Qué quiero que me devuelva como conclusión esta función? En realidad, lo que está en el cálculo de total intereses. En el total intereses. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Cuando la función llama, ¿sí? Perdón.
Y cuando en esta línea de código estoy llamando a la función, paso por parámetro el 70 y el 154.000. Esto ya explicamos, el 70 va a intereses, el 154.000 a monto. Hace los cálculos y después, en lugar de hacer un print dentro de la función, devuelve el valor del cálculo, en este caso, o sea, total intereses. Que voy a comentar un ratito, nada más. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Es este print, lo voy a usar acá. El interés es, y acá ¿qué debería mostrar? Lo que me devuelva como consecuencia esta función. Entonces, yo podría hacer una variable que se llame total, que sea igual al resultado de esta función. Al resultado de esta función. Entonces, esperen que vamos a explicar acá, a ver si no me dan un error. Está bien. No dio error. Entonces, fíjense en acá. Concepto nuevo, que es fundamental, el return. El retorno. ¿Bien? Python ejecuta, chao, ahí acá hay una función, listo. Ejecuta la primera línea, total. ¿Qué hace total? Es igual, uy, encuentra que hay una función. Oh. Hay una función. Entonces, ¿qué hace? Va y busca la función. ¿Sí? Acá. Encontró la función, ejecuta la primera línea de la función, hace los cálculos de monto por intereses dividido 100, ¿sí? Y este total de intereses, ¿sí?, es el que me asigna. Cuando entra Python un return en una función, lo que hace es llevarse lo que está a continuación, ¿sí?, a donde estaba la función que la llamó. Es decir, acá está el llamado a la función, ¿sí?, o se lo conoce más también como invocar la función. Y luego retorna, ¿sí?, acá, a donde estaba, a donde la llamo. ¿Con qué va a retornar? Con el cálculo de los intereses. Con el cálculo de los intereses. Lo importante es qué retorna. ¿Qué es lo que está retornando? Entonces, ese cálculo de intereses se va a almacenar ¿en dónde? En una variable llamada total. Que esa variable total, luego la uso en el print para mostrar el total. Esta es una forma, chicos, no es que es la forma de hacerlo. Esta es una manera. Porque esto lo podría hacer así. En lugar de asignarlo a una variable y después mostrarla, directamente muestro el cálculo de la función. Y si lo ejecuto, me debería dar exactamente lo mismo. ¿Ven? Uno y el otro. Uno y el otro. ¿Ok? Entonces, importante es qué está retornando la función. ¿Qué puede retornar acá? Cualquier cosa. Si yo pongo 15 y yo ejecuto acá, miren qué me muestra. 15. Porque estoy retornando 15. Si yo pongo, no sé, talleres, retorna talleres. Importante es qué retorno a donde está llamando la función. Una consulta. En una función, el return, ¿me pueden devolver más de un valor o siempre devuelve un solo valor? Sí. Acá. ¿Qué estoy retornando? ¿Qué sería esto? Talleres 3, River 1. Y en la programación, ¿qué sería? Cuando tengo corchetes, ¿qué estoy definiendo? Una lista. Una lista. Entonces, en este caso, yo estoy retornando una lista, ¿no? Que una podría ser total de intereses, no sé, por decirlo, y si hay otro cálculo,
también podría retornar ese cálculo. ¿Ven? ¿Ok? Ahora, si yo quisiera solamente, una vez que retorne ese valor, solamente mostrar un solo valor, en este caso hay dos valores, pero si quisiera solamente mostrar uno de los dos, esto ya lo aprendimos y sabemos cómo es. Acá empezar a que combinar todos los aprendizajes, ¿no? Recuerden que para una lista, si yo quiero acceder solamente al primer valor, tendría que hacerlo a través del índice. Entonces, si esta es mi función, y acá ya le... Ven que voy a borrar esto. Así no hay tanto contaminación visual. ¿Ven? Que acá me muestra solamente el 107.800. Si yo acá le pongo 1, me muestra el 3, que es, es el segundo valor que retorno, que está en el índice 1. Bien, pero bueno. Perdón, profe, ¿y esa lista sería anónima o habría que definirla? ¿Está? En este caso no tiene ningún nombre. No tiene nombre. Pero vos podrías, en realidad, esta lista está, ¿cómo se llama? ¿A dónde está asignada? Acá, mira. Al retorno de la función. Claro. Y que se asigna a la variable total. Entonces, total es una lista. Es lo mismo que acá. ¿Ves? Mira, acá borramos este ejemplo. Entonces podría poner total y el índice. Acá, 0. Porque ahora la variable total es una lista. ¿Por qué? Porque retorné una lista. Ahora acá. Sí. Y puede estar vacío, o sea, puede ser un procedimiento nada más también en Python, no retornar nada. Por ejemplo, si yo hiciera la función print, la encapsulo en una función y que me haga imprimir resultado, por ejemplo. Sí. Me puede retornar nada. O sea, simplemente pongo el return para que devuelva... Para que muestre algo ahí. El procedimiento. Sí, una especie para de marcar que procedimiento. terminó el procedimiento de la función. Claro, en este caso, como estaba antes, digamos, ¿no? O sea, como estaba acá arriba. Esta función así como está. No retorna nada, pero sí sirve y funciona. Recuerdo, lo estoy comparando con C, con los void, que no retornan nada, pero cierran con return. Y me pregunto si acá es igual en Python, que si yo hago un procedimiento de imprimir, que en realidad no me va a devolver un valor, tengo que cerrar la función como buena práctica con la palabra reservada, aunque esté vacía, o lo dejo vacío. Así estaría suficiente. Si vos le pones acá el return, porque, no, acá. Perdón, no en esta. En esta. Nada. O sea, está, pero no hace nada porque no está retornando nada. En este caso, salvo que hicieras esto. ¿Y ahí qué pasa? ¿Ves? Te va a dar false. Exacto. Pero en este caso no haría falta. No haría falta retornar nada. Claro, si ya toda la operación... Mi pregunta era otra. Por ejemplo, yo ahora uso el def abajo de esa función y hago imprimir resultado de interés, por ejemplo. O imprimir resultado. Le paso por parámetro el total que me da esta fórmula de calcular interés y adentro de esa función yo pongo el print, nada más. O sea, reutilizo la función, encapsulo en una función que sería imprimir resultado. Yo ahí necesito poner el return vacío, como para indicar que cerró esa función. No necesariamente. No te hace falta. No hace falta. Bien. No hace falta. Perfecto. El return, siempre que vayas a retornar algo. Si no, acá lo toma como si fuera... Lo que pasa es que en Python, chicos, para aquellos que no es su primer lenguaje, sino que ya han tenido otra experiencia, en Python los procedimientos
A ver, sí existen, pero no son dos cosas diferentes los procedimientos y la función. Acá es lo mismo. ¿Sí? Se usa la misma estructura, la misma declaración y todo. Bueno. ¿Quién más tenía la mano levantada? Luciana. Sí, tengo una pregunta para el profe de ética de cómo va a corregir los trabajos y en el caso, porque si van a ser aprobados o desaprobados o van a tener nota y si van a tener recuperación en el caso de que no aprueben. Bueno, sabemos del algoritmo. Segundo. Van a ser como aprobado o no aprobado y si va a tener instancia de recuperación. Así que eso no se preocupen. Lo que sí pido un poquito de paciencia porque son bastantes alumnos para corregir. Sí, obvio. Muchas gracias. No, de nada. Gracias por la pregunta, Luciana. Gracias a usted, profe, por explicarme eso. Ahora ya me quedó más claro. Bueno, me alegro mucho. Ahora empieza la parte más complicada, que es practicar. Exactamente. A quemar las neuronas un poco para ver que entren a funcionar. Exactamente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Quedó pendiente una pregunta del compañero del tema de la referencia o el parámetro, cuando le pasamos los argumentos a la función, si se pueden pasar por referencia. Referencia me refiero a que cambia el valor dentro de la función, como que sobrescribe, porque tengo entendido que por parámetro sobrescribe todo el tiempo la variable que yo asigno como parámetro de la función, o si yo marco por referencia, que me acuerdo, por ejemplo, en C era el ampersand, ese dentro de la función queda con el valor que calculó antes. O sea que no tengo que recurrir a sobreescribir. No sé si se entiende. Bueno, en C# veo que el compañero que lo preguntó es lo mismo que en C. Es casi igual. Ok, a ver, en realidad, a ver, estoy tratando me gustaría saber cómo trabaja el tema de C# para poder hacer una comparación. No sé si... Básicamente el ampersand hace un puntero que queda con un valor memorizado y yo puedo pasarle después a la función ese valor que toma el valor del uso anterior, digamos, como que queda en la memoria el último valor que yo le ingresé, como un puntero directamente a esa variable. Y de esta forma, yo al pasar cada vez el argumento de la función, estoy sobreescribiéndola, ¿no? Como que cada vez que utilizo la función arranca de cero. Con la referencia, yo tengo un puntero a esa variable que modifica el valor dentro de la función. Al menos así es en C, como Python viene de C, por ahí tiene algún recurso similar. No sé tampoco si es útil para las aplicaciones que se da a Python, ¿no? Porque eso ya es más para sistemas operativos o para optimizar la velocidad a un nivel más alto. Claro. Sí, ahí lo que... Y tendríamos que... No te quiero decir algo que después te voy a decir, mira, no, la verdad que prefiero no decirte que podemos investigarlo un poquito para ver, déjamelo que yo me lo llevo para verlo. Quiero ver la sintaxis por ahí, un poco de cómo se trabaja con C# y ver con Python. En principio, te diría no. O sea, capaz que yo no la estoy interpretando bien, el concepto, entonces no quiero decir una cosa que estoy diciendo una cosa nada que ver. Claro, evidentemente en Python, o sea, si es tan poco frecuente, no se utilice. En C se utiliza mucho.
Claro, pasar los valores. claro. Acá, por lo que veo, ni se menciona prácticamente. No. Esa es la pero pregunta. Las cifras sí van por referencia, los valores, las variables, digamos, van por valor en Python. Sí, o claro, sea, todo por valor, nada por referencia. O sea que si pasas una lista y vos la modificás adentro de la función, afuera de la función va a quedar modificada la lista. Y los valores, si vos pasás una variable con un valor, la variable va a seguir teniendo el valor afuera, el mismo que antes de la función. No sé si me explico. ¿Me lo repetís? Que si pasas una variable con un valor, pasas x igual a 5, y adentro de la función más 8, más 9, la variable después de la función va a seguir valiendo lo mismo que valía al principio, que 5 creo que dije. Claro, ahí lo pasás por valor. Y por referencia, o sea, por referencia que modifique el valor afuera no se puede en Python. Tenés que asignarle la devolución. Claro, esa era la pregunta. En C directamente con el ampersand te deja el último valor en la memoria por el puntero, digamos. Acá no, siempre es por valor, digamos. Esa era la pregunta. Por eso resultó rara para el profe también, porque se ve que no se usa directamente en Python. Perfecto. Bien, gracias Sergio por la pregunta, gracias Andrés por el aporte. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nos quedan unos minutos, no sé si hay alguna pregunta de... Si podés reiterar hasta dónde se van a tomar en el examen, los temas, hasta qué unidad sería. Introducción a programación hasta bucles. Este tema que estamos viendo ahora no entra. O sea, todo menos el que estamos viendo ahora. Y en base de datos, el profe Martín dijo hasta modelo entidad-relación. Sí, hasta el diagrama entidad-relación. Al diagrama entidad-relación. Queda afuera modelo relacional, que es lo que se está viendo esta semana. Esta semana que viene ven modelo relacional y hasta la semana pasada tenían que ver diagrama entidad-relación. Eso ingresa en la evidencia. Bien. Gracias. ¿Cómo vienen con base de datos? ¿Es todo teoría o tiene práctica también? No, tiene práctica. Y eso les quería consultar justamente ahora. Se habían estado haciendo los diagramas de entidad-relación que están de ejemplo. Al final del capítulo 6. Se les dejó una guía. ¿Lo vieron? No, en mi caso no. Bueno, como ustedes leen el capítulo número 6. ¿Cómo? Perdón, decía que yo no lo quise hacer, que de hecho le consulté en el foro, pero no lo puedo entender. O sea, los conceptos los tengo en mi cabeza, pero cuando tengo que hacer el diagrama no me sale. Bien, no vi la pregunta en el foro. Perdón si no la hiciste o la hiciste hoy. No, sí me contestó. Fue hace, creo que la semana pasada. Bien. Perdón. No, sí, porque por ahí los de esta tecnicatura, los de la otra. Dentro del capítulo número 6, cuando ustedes van al final del capítulo, bueno, en el capítulo número 6 se explica primero lo que es el diagrama de entidad-relación. Se explica un poco la teoría de qué es, cuáles son los pasos para hacerlos. Digamos que primero deben identificar las entidades, luego los atributos, luego las relaciones. Se le da como un paso a paso para hacer un diagrama de entidad-relación. Pero eso, si lo leen ahí desde la teoría en 15 minutos que te lleve esa lectura, no es suficiente. Después hay que sentarse y practicar. Es por eso que al final del apunte hay 2 archivos anexos que tienen ejercicios resueltos.
La idea es que ustedes tomen esos anexos, lean los ejercicios y traten de resolverlo sin ver la resolución y que luego puedan comparar e ir sacando conclusiones de en qué fallaron, qué les faltó. Tengan en cuenta que no necesariamente la resolución que ustedes lleguen va a ser exactamente igual y que por eso el hecho de que sea distinta no quiere decir que esté mal. Puede que ustedes hagan una resolución similar y que también esté bien. Digamos, no es a rajatabla de decir, bueno, la resolución que ustedes encontraron es esa sí o sí. Sí, obviamente hay entidades, cuando se trabaja en base de datos, entidades y tributos que son como muy clave, muy principales, por decirlo de alguna forma, que sí o sí van a estar. Si estamos trabajando, no sé, en el modelado de la base de datos para guardar las notas de los estudiantes en una escuela, y bueno, seguramente va a haber una entidad que va a ser alumnos, va a haber una entidad que va a ser asignaturas y probablemente una entidad que sea profesores. Después a lo mejor encuentra alguna entidad aparte, otra persona a lo mejor lo modela como un atributo, pero bueno, si no son entidades principales, por ahí bueno, puede que difieran, pero esas entidades principales van a estar sí o sí en todos los diagramas, no los pueden obviar. Bueno, tienen eso para ir practicando. Y en el material complementario hay unos videos del profe Alejandro Mainero que él explica cómo agarra un caso de una lavandería y lo explica paso a paso, está como una hora explicándolo, pero está muy bueno el video porque lo va pensando en voz alta y lo va haciendo. Entonces una buena forma, un buen ejercicio para que ustedes aprendan justamente a desarrollar el diagrama entidad-relación. Si lo hacen leyendo la teoría que tienen ahí en el material obligatorio, y tratando de ir directamente a desarrollar un ejercicio, lo más probable es que no les salga bien, pero lo importante de hacer el ejercicio es que vayan aprendiendo en qué se equivocaron, qué les faltó y que puedan ir como aprendiendo de eso. Pero si ven el ejercicio que hizo Alejandro en el video, está bastante bueno porque él al pensar en voz alta y el ir explicando por qué lo hace como lo hace, por qué deja afuera a cierta entidad, y la pone como atributo, bueno, van a ir entendiendo bien cuál es el proceso. Tienen que hacer eso. No les vamos a pedir probablemente que nos entreguen un diagrama de entidad-relación. De hecho, las preguntas que hay en evidencia sobre eso son preguntas teóricas, múltiples opciones, donde sí se pide que lo hagan en papel para tenerlo como un material de insumo, pero bueno, no tienen que entregar eso, pero sí, después de una vez el trabajo práctico final, van a tener que entregar sí o sí un diagrama, que ya vamos a ver qué le pedimos, si el diagrama de relación o el modelo relacional, probablemente este último, pero sí o sí van a tener que hacer un diagrama. Entonces ya empezar a trabajar con esa lógica, ir aprendiéndolo, está bueno que lo hagan desde ahora. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué nos recomienda instalar para empezar a trabajar con base de datos y el motor SQL o qué Por podemos ahora, instalar? nada. Para hacer el diagrama, para mí lo más cómodo cuando se trabaja con modelo relacional, entidad-relación, que es lo que estamos viendo ahora, que es el modelo relacional, cuadernito, papel y lapicera, y lo van dibujando. Y después, si lo quieren pasar a la computadora, yo lo que uso mucho es una aplicación que se llama draw.io o diagrams.net. No sé si lo vieron. Me decían no tengo chat acá. Bueno, pues si ponen draw, draw.io, se le va a abrir una aplicación online donde pueden hacer gráficos, dibujar y demás. Ahí pueden graficar los diagramas. Entonces, por ahí se tienen que compartir en el foro y demás. Está bueno que usen esa aplicación. A partir del capítulo que sigue, que es el número 8, ahí vamos a ver SQL. Y ahí les recomiendo que se instalen MySQL Workbench. Acá podemos hacer dos cosas. O pueden instalar una aplicación como ser SAM, que te instala PHP, MySQL
y Apache, que eso en caso de que desarrollen aplicaciones web o algo, está bueno instalarlo. Y si no van a usar PHP ni nada, directamente se puede instalar MySQL Workbench, que les instala el motor de base de datos y una herramienta que es el Workbench, que les permite interactuar con el motor. Las dos sirven. Si instalan SAM, es una herramienta, les va a instalar una herramienta que se llama PHPMyAdmin, con la que pueden interactuar con la base de datos. Si instalan Workbench, desde Workbench interactúan con la base de datos. Así que cualquiera de las dos es válida. Workbench por ahí lo que te permite hacer es dibujar gráficamente una base de datos y te genera el script para la creación de la base de datos, que PHPMyAdmin no, pero es la única diferencia. Después con ambos pueden ejecutar consultas SQL. Profe, les recomiendo a los chicos, hay un canal de YouTube que se llama Código Compilado y habla de la base de datos. Son videos cortos y está muy, muy bueno, muy bien explicado. Por ahí sí, lo de clase del profe Mayro agarra como es el video, no lo larga más y hace videos de 1 hora y son medio tediosos. Sí, son videos extensos, bien explicados. Los de código compilado sí, están muy buenos. Ahí les comparto, así lo ven. Los habíamos, el año pasado los habíamos puesto como material complementario, porque la verdad que eran cortitos, como dice el compañero, y están muy bien explicados. Fíjense, para que comparto. Sí. Este es el canal que dice el compañero. Bueno, esta es la clase 15. Hay una lista de reproducción entre código compilado, que es exactamente todo lo que nosotros vemos en clase, está explicado acá. Lo explican con SQL, aquí está, es esta. Lo explican con SQL Server ellos, si mal no recuerdo, pero como SQL es un lenguaje universal, no hay problema. Pero ven, tienen los conceptos básicos, modelo relacional, diagrama de entidad-relación, modelado de base de datos. Fíjense que yo los he visto todos los videos porque los he ido revisando para compartirlos justamente el año pasado. SQL, instalación de SQL Server. Acá nosotros vamos a usar MySQL. Si ustedes usan SQL Server es lo mismo, van a andar igual, van a poder hacer todo lo que tenemos que hacer, se hace de la misma manera en SQL Server con MySQL. Nosotros vamos a hacer cosas básicas, entonces es lo mismo. Pero por un tema de seleccionar una herramienta, hemos seleccionado MySQL por el hecho de que es gratuita, de que es un motor muy potente, así no tienen que lidiar con licencias ni nada de SQL Server. Bueno, los tipos de datos, programación de base de datos, cómo insertar, visualizar, bueno, todo esto es lo que vemos en el próximo capítulo. Pero sí, como dice el compañero, está muy bueno. Y te explican al final las formas normales, primera, segunda, tercera, que nosotros en realidad le dimos otro orden, porque vimos primero las formas normales acá arriba, antes de empezar a modelar, para que cuando hagan el diagrama de entidad relacional ya tengan noción de lo que son las formas normales y lo puedan hacer ya normalizado. Simplemente es el único orden que le cambiamos, pero si ustedes se ven esta lista de reproducción completa, como dice el compañero, tienen el 90% del contenido que vemos en la cátedra está acá. Después hay que ver si tiene la profundidad necesaria, probablemente tienen que ver el material de la cátedra, los videos complementarios para completar. Pero están bien explicados, son cortitos y está casi todo el contenido en la cátedra. Bueno, no sé si alguien tiene otra duda, otra consulta. Gracias por el aporte al compañero. Son 2 cuestionarios, uno para base de datos y otro para programación. Eso no sé cómo lo van a publicar en esta, vos sabés, Sí, son 2, uno para base de datos, uno para introducción a la programación. ¿La misma fecha? Es durante la misma fecha, sí. Bien.
Sí, yo en la otra tecnicatura ya los estuve trabajando los cuestionarios, pero en esta todavía no, por eso no sabía. Gracias, Jere. Bueno, no sé si hay alguna otra duda de base de datos o del espacio que sea, ética o proyecto. Sí, yo con el examen la evidencia, entré tarde hoy y no escuché cuándo lo van a tomar. La fecha es del 18 al 23. Va a estar abierto durante ese lapso, sobre ese lapso de tiempo. Perfecto, gracias. Tengan en cuenta, como decía Ger al principio de la clase, que tienen 40 minutos para hacerlo. En ese lapso de tiempo lo pueden hacer cuando ustedes quieran, pero dan el botón inicio, 40 minutos y se termina el examen. Entonces, bueno, para que se sienten tranquilos, en un lugar donde se puedan concentrar y demás. ¿Hay un solo intento nada más? No sabría decirte si va a haber más de un intento. En principio es uno solo, pero la verdad que te lo sabríamos decir mañana. Son cositas que todavía quedaron ahí para definir. Y van a ser 2 cuestionarios separados, uno de base de datos y otro de programación, de 40 minutos cada uno. No van a estar Sí, será 30 o 40. Decimos 40 para dar un ejemplo, pero usted antes de empezar les va a decir cuánto tiempo tiene. El sistema se los va a decir. Si son 30, si son 40, si son 50. Está bien, separados, digamos. Programación por un lado, base de datos por el otro. Ética por ahora no. ¿Las evidencias siempre van a ser en la misma semana las 2 materias juntas? ¿Como ahora? Generalmente son integradas. O sea, no es que las 2 en la misma semana, puede ser una en una semana y una en la otra, o quizás la próxima evidencia sea una sola actividad, los 2 espacios o incluso los 3 espacios. Hemos en un momento tomado evidencias de los 3 contenidos en una sola. Recuerden que como es modular, ¿sí? Lo vemos siempre como si fuera módulo, ¿no? Los 3 espacios. En este caso, para esta instancia, para esta primera, es separado. Tengan en cuenta, chicos, que esto se define, al ser modular, justamente se define a nivel coordinación. Entonces, por ahí, bueno, nosotros vamos armando en base a lo que nos definen los coordinadores. Entonces, por ahí a lo mejor Yamil ya tiene en la cabeza de decir, Yamil no hablo de Yamil profe de base de datos, Yamil Alvarado o Judith, los coordinadores a lo mejor tienen en la cabeza de si lo van a hacer juntos, separados, pero bueno, nosotros medio que se nos van arrimando la fecha, nos van indicando cómo hacerlo y preparamos el examen. Pero por ahí esas cosas más administrativas, de separado, junto, cómo va a ser la nota, lo tienen los coordinadores. ¿Hay alguna manera de justificar, por ejemplo, que yo no termine de hacer el examen porque se cortó el internet, se cortó la luz? ¿Hay alguna forma? ¿O va a haber más intentos? No sé. Bueno, en ese caso, no sé si hemos tenido casos, la verdad, Martín, yo no tengo mucho recuerdo, pero si hay circunstancias que pueden, obviamente, que puede pasar. Estoy haciendo el examen, se cortó la luz en el barrio y el examen quedó ahí, o sea, va a correr hasta que termina el tiempo y la evaluación se reenvía, ¿no? Por eso seguramente podemos consultarlo esta noche y se lo comunicamos. Pero seguramente. O sea, no les quiero garantizar nada, pero son situaciones que están fuera del control de todos. Profe. Gracias. Profe. Sí. Sí, para el profe de programación, lo que es la semana de hoy de funciones y parámetros, no hay un link subido en la página, o sea, en la página. Hay solamente ejercicios. Sí, y hay un video también. Claro, pero no hay nada que sea teórico. ¿Escrito? No, creo que no había nada. No sabría decirte por qué, pero
pero no había material. Me lo comentaron, o sea, lo vi después, porque me lo comentaron la semana pasada, y no había. Claro, por eso era mi pregunta de hoy día, porque no había nada más que un video. Perdón, yo me retiro, justo tengo clase en la otra tecnicatura ahora. Sí. Buenas noches a todos. Nos estamos viendo. Buenas noches. Una última consulta para el que pueda. ¿Cómo no sale el... Se me fue el nombre. ¿Había que formar de GitHub? Sí, GitHub. Un perfil, ¿hay alguna bibliografía o algo tutorial que explique bien cómo usarlo? Porque la verdad que no la entiendo mucho. Sí, eso lo van a ver con la profe Ivana. Bueno, la profe Ivana se retiró justamente hace 5 minutos también por otra, creo que por otra clase. Ella es la profe que los va a orientar con eso, ¿sí? Ella es la encargada de poder ayudarlos con la herramienta, cómo funciona, así que bueno, por eso ella se conecta y está acá disponible. Así que si es una pregunta que ustedes quieren abordar, tráiganla para el encuentro que viene, de la semana que viene, y ella seguramente con gusto puede abordarlo con ustedes. O sea, eso es para el trabajo final, digamos, el trabajo integrado. Sí, exacto. Y es la herramienta que van a usar de ahora en adelante, digamos, el cuatrimestre que viene, el año que viene, ¿sí? Bien. Entonces es fundamental aprender a utilizarla. Bueno, chicos, a ver, una mano levantada, la última, ¿o es? Me queda, ¿quién es? Profe, sí, no, era para el compañero que en YouTube hay miles de tutoriales sobre eso para ir adelantando si quiere. Que se fije, Hola Mundo, por ejemplo. Estuve buscando, pero la verdad que no, en repositorios, todo eso no entiendo bien. Encima está todo en inglés, como que... Fíjate, el canal de Hola Mundo tiene uno bastante bueno. Ajá. Bueno, dale, ya me voy a fijar entonces. Si quieren ir abordándolo, yo recomiendo un canal, es un español, para mí pedagógicamente explica los conceptos muy bien, más allá de mostrar cómo hace las cosas, sino que explica todo el porqué de lo que va haciendo, ¿no? Y uno va entendiendo los conceptos, ¿sí? Píldoras Informáticas es el canal, tiene varios contenidos ahí, así que el que lo quiere ver, ahí tiene un curso, creo que son... No me recuerdo, pero son videos cortitos, explica Git y GitHub, ambos. Bueno, chicos, cerramos acá. Nos encontramos el lunes próximo, eje 2, programación orientada a objetos. Y bueno, tengan buena semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Saludos a todos. Chao, chao. Buena semana. Gracias. Chao, profe. Buenas noches. Chao, gracias, profe.